Más o menos, ¿cuántos somos? 16. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces, se le otorga un cúmulo enorme de atribuciones al director provisorio de la Confederación Argentina. Piensen ustedes, Urquiza tendría en sus manos el cargo de director provisorio de la Confederación, comandante en jefe de los ejércitos de la Confederación, a cargo de las relaciones exteriores, con la facultad de intervenir las provincias, con la facultad de navegar los ríos, de reglamentar la navegación de los ríos, con la facultad de administrar el Tesoro Nacional, instalar el Congreso, sufragar los gastos del Congreso y a su vez gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos y comandante en jefe del ejército aliado con Brasil. ¿No son demasiadas atribuciones para una sola persona? Porque ahí está y volvemos de nuevo a lo mismo, evidentemente el problema no era la suma del poder público que había ejercido Rosas, sino que el problema es mucho más de fondo, porque no resulta lógico voltear a un gobernador legal porque tiene muchas atribuciones y luego el que viene ostenta prácticamente poderes que Rosas en su vida jamás tuvo. Porque piensen ustedes, Rosas la suma del poder público la tuvo a nivel provincial, nunca a nivel nacional. Recién, como vimos ayer, en 1850 algunas provincias se las delegan por un breve tiempo porque rápidamente se va a producir su caída. En consecuencia, el problema es mucho más de fondo acá y mucho más profundo que ver si ponemos las facultades extraordinarias sí o las facultades extraordinarias no, si dicto la Constitución sí o la Constitución no. Acá el problema era mucho más complejo. Y en este sentido, entonces, así queda sellado el 31 de mayo de 1852 el Acuerdo de San Nicolás. ¿Alguna pregunta con respecto a este tratado? Piensen ustedes que es este y el Pacto Federal son preguntas de cajón, son los dos pactos preexistentes por excelencia, como acabo de decir. Ahora bien, si bien el Acuerdo de San Nicolás es firmado por los gobernadores, vuelvo a reiterar, lo firman todos los gobernadores, luego el tratado tenía que ser sometido a aprobación de las respectivas legislaturas locales, obviamente. Firma el gobernador, pero te lo tiene que ratificar la legislatura. Y acá es donde se va a producir la rebelión unitaria en Buenos Aires. Acá es donde se termina de romper la alianza entre los unitarios y Urquiza. Esa alianza instrumental que habían empleado los unitarios para sacarse de encima Rosas y ahora pretenden separarse de la tutela de Urquiza. ¿Por qué digo esto? El tratado es firmado por el gobernador Vicente López, obviamente allí en San Nicolás, y rápidamente envía a uno de sus ministros, a su ministro de Instrucción Pública, que era su hijo, Vicente Fidel López, precisamente a someter el tratado a estudio de la legislatura. Y la legislatura que, reitero, hemos visto ayer, piensen ustedes, desde el mes de abril, cuando se restituye la legislatura porteña, la legislatura era toda unitaria. Acuérdense que le habían ganado fraude mediante a la lista que había impulsado Urquiza. Y la legislatura porteña está decidida a rechazar el acuerdo. La legislatura porteña está decidida a romper con Urquiza y por carácter transitivo a romper con el resto de la Confederación Argentina. Los unitarios, en cierto modo, pretenden volver a los viejos buenos tiempos de Rivadavia, romper a amarras con el resto del país, con lo que los unitarios llamaban despectivamente los 13 ranchos del interior. Así llamaban los unitarios al resto de las provincias, los 13 ranchos.
con esa visión siempre racista que han detentado los hombres de las clases altas porteñas. Y en este sentido comenzará a debatirse en la legislatura de Buenos Aires entonces la letra de este tratado. Es lo que se conoce como las Jornadas de Junio de 1852 en la legislatura de Buenos Aires. Durante 15 días se discutió el texto de este acuerdo. En este sentido el debate fue muy largo, hubo muchos expositores. Sin embargo, nosotros resumimos los debates que se dieron allí en la legislatura a tres posturas. La postura esgrimida por Mitre, quien va a encarnar la oposición política al acuerdo. La posición de Vélez, que será quien encarne la oposición jurídica. Y por otro lado, en defensa del acuerdo, la postura de uno de los ministros de Vicente López, de su hijo, Vicente Fidel, defendiendo, reitero, el tratado. ¿Qué es lo que dijo Mitre? ¿Qué es lo que dijo Vélez? ¿Qué es lo que dijo Vicente Fidel López? Mitre, que era un desconocido y pésimo poeta, traductor de la Divina Comedia del Dante, no me animaría a leer una edición de la Divina Comedia traducida por este, pero ni loco. Vamos a ver que Mitre es un tipo que, si ustedes me preguntaran, ¿qué fue Mitre? Fue todo y no fue nada. ¿Por qué? Porque nunca se recibió de nada, por lo tanto no era abogado, no era periodista, no era ingeniero, no era nada. Dice, bueno, era militar. Tampoco era militar. Los grados los fue ganando ahí, producto de las revoluciones que se fueron dando, pero no estudió en una academia militar y no entendía un corno de cómo conducir un ejército. A tal punto que uno de los ex titulares de nuestra cátedra solía decir, hasta los desfiles pierde. Podemos ver que Mitre como militar fue un desastre, no ganó nunca una miserable batalla, la única que ganó fue porque su rival abandonó el campo de juego. Debía ser hincha de Boca, Urquiza, abandonó el campo de juego. Y no fue nada, pero bueno, lo cierto es que en estas jornadas de junio se convirtió en el héroe del liberalismo porteño. A partir de este momento, los viejos unitarios, ahora llamados liberales, tendrán a su líder, Bartolomé Mitre. ¿Y qué es lo que dijo Mitre allí? A pesar de que solía decir frases pomposas que eran muy floridas, pero no decían en sí mismo nada, y tal vez algo de razón iba a tener. Porque ¿qué es lo que sostenía Mitre? Miren, hemos derribado a un tirano para crear a otro, aún mayor. Lo que en cierto modo les acabo de decir yo. Volteamos a Rosas porque tenía suma de poderes y resulta que a este le damos 200 poderes mucho más intensos de los que tenía Rosas. Por eso Mitre dice, hemos volteado a un tirano para crear otro aún mayor. Porque como bien dice Mitre allí, la verdad, ni Rosas ha tenido todo este cúmulo de atribuciones. Y Mitre termina graficando esto, le hemos colocado en una mano la bolsa, por el Tesoro Nacional, en otra mano la espada, por el ejército, y a sus pies rendidos los hombres, la república y las leyes. Hablaba así, poéticamente, decía esas frases pedorras, pero en cierto modo venían a reflejar lo que se vivía en el momento. Le dieron la plata, le dieron la fuerza y el país rendido a sus pies. Eso es lo que nos está diciendo Mitre. Se volteó a un dictador, Rosas, para crear a un dictador aún mayor, Urquiza. Esa es la ecuación por la cual Mitre encarna la oposición política al acuerdo. Dalmacio Vélez Sarsfield, también hombre que formaba parte del círculo unitario, hizo un análisis mucho más jurídico de la cuestión. Vélez, un hombre que sabía muchísimo de derecho, el gran codificador argentino. En este sentido, uno puede estar o no de acuerdo políticamente con Vélez, uno puede coincidir o no en el modo en que legisló o en el modo en que estableció algunas cláusulas del Código Civil o del Código Comercial, pero no podemos negar su capacidad de gran jurista argentino. En vez de festejar el Día de Abogado por Alberdi, por esa pedorrada que escribió de las bases, el Día del Abogado lo tendríamos que festejar por Vélez Sarsfield. El Código Civil argentino es un verdadero monumento jurídico.
las notas del código, las doctrinas citadas. Piensen ustedes, hace 150 años, lo que debió consultar, lo que debió leer, las obras que debió traducir. Todos los comentaristas del código francés, los comentaristas belgas, los comentaristas alemanes. Una obra encomiable. Entonces era un tipo formado, un tipo que sabía de derecho. Y en este sentido, ¿qué es lo que va a decir Vélez? Miren, los gobernadores se han extralimitado en sus funciones. ¿Por qué dice esto Vélez? Dice, porque se han arrogado un poder constituyente del cual carecen. ¿Y qué es lo que nos quería decir Vélez con esto? Lo que estaba diciendo Vélez es que esta organización provisoria del país, con este director provisorio de la Confederación, creado por los gobernadores, era inconstitucional. ¿Por qué Vélez sostiene que es inconstitucional? Porque dice, los gobernadores carecen de competencia para crear una autoridad de estas características. Los gobernadores debieron limitarse a velar por los intereses de sus provincias y solamente están capacitados para ejercer la administración de sus provincias, pero bajo ningún punto de vista podían arrogarse la facultad de crear un poder de carácter nacional. El poder constituyente radica en los pueblos, no en los gobernadores. Por lo tanto, los gobernadores, bajo ningún concepto, podían darse a la tarea de organizar una autoridad nacional, y menos en la forma en la que hicieron, otorgándole ese cúmulo de atribuciones a Justo José de Urquiza. En consecuencia, esta es la postura de Vélez, la oposición jurídica al acuerdo. Quien les va a contestar será precisamente el ministro de Instrucción Pública, el hijo de Vicente López y Planes, Vicente Fidel López. Profe. Sí. Perdón. Sí, sí. No entendí bien lo que dijo Vélez. O sea, era inconstitucional porque los gobernadores de las provincias no podían atribuirle tanto poder a Urquiza. No tanto por el poder. Que no ocupe el puesto. Ellos no tienen la competencia para crear un poder nacional, porque ellos son gobernadores, no son ni diputados constituyentes, ni diputados de los pueblos de las provincias, son simples gobernadores a cargo de la administración local de sus respectivas provincias. O sea, lo que correspondía era que los diputados sean los que elijan a la autoridad nacional. Claro, lo que está, en realidad, Vicente, en realidad Vélez, si bien la oposición es jurídica, es política, lo que quiere es hacer caer el acuerdo. Porque está diciendo, bueno, porque como le va a contestar ahora Vicente López, está bien, es cierto, los gobernadores no tienen este poder, no pueden ellos crear una autoridad nacional. Ahora, bueno, hasta tanto se dicte la Constitución, de algún modo nos tenemos que organizar, no puede ser esto una anarquía hasta que se dicte la Constitución. Pero lo que decía Vélez era esto: ustedes son gobernadores de provincia, ustedes tienen la administración local y se están arrogando un poder nacional para crear una autoridad nacional, y ustedes no tienen ese poder porque no se las dio nadie, se la están autoatribuyendo. Porque tampoco es que se consultó a los pueblos y los pueblos le dijeron, gobernadores, vayan y hagan un poder provisorio para la nación. Digamos, era una situación política transaccional. Pero también podríamos decir, bueno, ¿y el pacto federal lo eligieron los pueblos? No, tampoco, lo firmaron los gobiernos provinciales. Y en este sentido, son las particularidades también propias de un sistema confederal. Es medio anárquico el sistema hasta que pasás a una federación organizada por la Constitución. En este sentido, Vélez lo que emociona son estos escrúpulos legales, pero en realidad lo que pretende, obviamente, es voltearle el acuerdo a Urquiza, es boicotearle a Urquiza el acuerdo de San Nicolás. Más allá de que, a diferencia de Mitre, Vélez usa argumentos jurídicos. Y en este sentido, siempre, detrás de toda argumentación jurídica, siempre va a haber argumentación política. Porque al fin y al cabo, las leyes no dejan de ser hijas de su tiempo y responden a los intereses de un sector determinado en un momento histórico determinado.
Y el interés de las clases altas porteñas, ¿cuál era? Sacarse de encima a Urquiza. Y lo iban a atacar con todo lo que tuvieran. Y acá, de qué se agarra Vélez y dice, miren, los gobernadores no tienen capacidad para crear un poder provisorio nacional. Y en este sentido, precisamente, como ya les anticipé, lo que les va a contestar Buenos Aires, perdón, Vicente Fidel López, será que, bueno, es cierto, Vicente Fidel López le da la razón a Vélez. Los gobernadores carecen de poder constituyente, los gobernadores no pueden organizar un poder provisorio, pero de algún lado tenemos que partir. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a organizar hasta tanto se dicte la Constitución? De algún punto hay que partir, y no me parece mal que en una confederación precisamente sean los gobernadores como depositarios del mando de cada estado local quienes creen un gobierno provisorio hasta tanto se organice el Estado. El problema es que a Vicente López le costaba mucho hablar, le costaba mucho argumentar, porque obviamente las barras de la legislatura estaban colmadas de gente, desbordaban de gente. En este sentido, los unitarios estaban listos para dar el golpe. Y a Vicente Fidel López lo abucheaban, le decían de todo, hasta que en un momento Vicente Fidel López pierde la compostura y señalándolo con el dedo dice, estos mismos que hoy me silban son los mismos que antes sucumbieron ante los cuchillos de la mazorca, los mismos que antes aplaudieron a los cuchillos del tirano. Cuando Vicente Fidel López les dijo esto, una serie de sucesos bochornosos se sucedieron en la legislatura porteña. Estalló un escándalo de proporciones épicas, a tal punto que se debió levantar la sesión y Vicente López debió salir con escolta policial de la legislatura. Lo querían linchar cuando les dijo esto Vicente López. Lo cierto es que así, de este modo, abruptamente se corta el debate y finalmente el 23 de junio de 1852, la legislatura de Buenos Aires rechaza el Acuerdo de San Nicolás. Reitero, la legislatura de Buenos Aires rechaza el acuerdo. Por lo tanto, Buenos Aires no va a concurrir al Congreso Constituyente que comenzará a funcionar en septiembre del año 52 en Santa Fe. En este sentido, claramente comienza a delinearse cuál será el proyecto político de los liberales porteños. O lo organizamos como nosotros queremos y bajo nuestro proyecto político, o nos vamos del país. O hacemos lo que queremos nosotros, o no formamos parte del país. Obviamente, el rechazo del Acuerdo de San Nicolás por parte de la legislatura política, de la legislatura porteña, genera un tembladeral político en Buenos Aires. Esto genera que tras el rechazo del acuerdo, Vicente López y todo su gabinete renuncie. Lógicamente, fuiste como gobernador, firmaste el acuerdo y la legislatura te lo bochó, políticamente no tenés nada que hacer, estás herido de muerte políticamente. Vicente López renuncia y lo propio hace todo su gabinete. No obstante ello, Urquiza, haciendo uso del Acuerdo de San Nicolás, aplicando lo que vimos hoy, los artículos 14 y 15, interviene la provincia de Buenos Aires, disuelve la legislatura porteña y vuelve a colocar a Vicente López como gobernador. ¿Recuerdan que hoy vivimos en San Nicolás que se facultaba al encargado de las relaciones exteriores a intervenir en el territorio de alguna de las provincias si se perturbaba la paz pública? Pues bien, Urquiza consideraba que la actitud de la legislatura era sediciosa y como consecuencia de ello interviene en la provincia, disuelve la legislatura y repone a Vicente López en el cargo. Esto fue en el mes de julio de 1852. No obstante ello, Vicente López, como les digo, ya estaba herido de muerte políticamente, un hombre de prestigio por su pasado, el autor del himno, pero sin mayor respaldo político detrás suyo. Claramente Vicente López la veía pasar, esto era un movimiento de fuerza, un duelo entre los unitarios porteños y Urquiza, y Vicente López hacía lo que podía. Como consecuencia de ello, en agosto Vicente López renuncia
Y directamente, ¿qué es lo que va a hacer Urquiza? Se nombra a él gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, en agosto de 1852, será director provisorio de la Confederación Argentina, encargado de las relaciones exteriores, comandante en jefe de los ejércitos, a cargo del Tesoro Nacional, con la facultad de intervenir las provincias, con los sueldos del Congreso a su cargo, con la facultad de reglamentar los ríos, comandante en jefe del Ejército Aliado Libertador, gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos y ahora también gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo junto. Imagínense si Rosas hubiese hecho esto, los ríos de tinta que se hubiesen escrito, ¿no? Urquiza ahora era todo. Gobernador de Entre Ríos, de Buenos Aires, director de la Confederación, dale que va. Seguía acumulando cargos. El tema es que más allá de la disolución de la legislatura porteña, los unitarios no estaban quietos, los unitarios conspiran y los unitarios están esperando el momento oportuno para separarse del resto del país. Y esto es lo que ocurrirá el 11 de septiembre de 1852. En aquella jornada, Urquiza abandona Buenos Aires porque debe dirigirse precisamente a Santa Fe a inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente. Cuando Urquiza cruza el Arroyo del Medio, cuando ya ingresa en territorio santafesino, Buenos Aires se subleva y se separa del resto de la Confederación Argentina. Se restablece la legislatura que había disuelto Urquiza en el mes de julio y designa al general Pinto como gobernador provisorio de la provincia y luego a Valentín Alsina. Por lo tanto, reitero, el 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se separa del resto de la Argentina. Entre el 11 de septiembre de 1852 y la firma del Pacto de San José de Flores, del 11 de noviembre de 1859, Buenos Aires y la Argentina fueron dos países distintos, dos países separados, dos países cada uno con su propio gobierno y con su propia constitución, como veremos. Dos países distintos, por un lado la Confederación Argentina, nucleando a las 13 provincias del interior, y por el otro lado el Estado de Buenos Aires. Reitero, dos países independientes y soberanos respectivamente uno del otro. Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por el otro. En efecto, Buenos Aires no participa del Congreso Constituyente de 1853, es decir, no participó de la sanción de la Constitución originaria. Después veremos, en virtud de esto y de los sucesos que tenemos que narrar, es que se producirá la reforma constitucional de 1860, dándole a Buenos Aires la facultad de revisar el texto constitucional que ya estaba vigente en el resto de las provincias. Pero lo cierto, entonces, es que el 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se separa del resto de la Confederación Argentina, constituyendo, reitero, dos países independientes y separados uno del otro, con su propio gobierno y con su propia constitución. Veremos, el Congreso reunido en Santa Fe dictaría la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853, y sería promulgada por el director provisorio Urquiza el 25 de mayo y jurada por los pueblos el 9 de julio de aquel año 53. Luego, el Estado de Buenos Aires, en el año 1854, también se daría su propia constitución. Por lo tanto, la década de 1850, a partir de aquí, de septiembre de 1852, marcará un periodo crítico de la historia argentina porque estará marcado por este enfrentamiento político, económico y militar entre, reitero, la Confederación Argentina con las 13 provincias del interior y el Estado separatista de Buenos Aires por el otro. En este contexto de enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación es que el Congreso reunido en Santa Fe en mayo de 1853 dicta la Constitución Nacional.
Constitución que ustedes están viendo y analizando con el titular. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Las legislaturas siempre tenían que aprobar los acuerdos? Sí. Lo establecía en el caso de Buenos Aires, la ley que regulaba el poder legislativo. Y en la mayoría de las provincias, en sus propios estatutos lo establecían. Pues esto es una regla general de acción para todo. Recuerden ustedes que era una confederación y que técnicamente eran estados soberanos. Hoy por hoy sucede lo mismo, nada más que lo hace la nación. Los tratados los negocia y los firma el Poder Ejecutivo, pero los debe aprobar el Congreso a través de una ley. En aquel momento los firmaba y los negociaba cada gobernador y lo tenía que ratificar la legislatura. Salvo que el gobernador tuviera facultades extraordinarias o suma de poderes y en ejercicio de las mismas pudiera saltearse el requisito de ser sometido a la legislatura. Pero por regla general, esto debía darse, ser aprobado por cada legislatura. Profe, ¿quién era el gobernador provisorio de Buenos Aires? Primero se nombra el general Manuel Pinto y luego se designa a Valentín Alsina. Gracias. Valentín Alsina, el máximo exponente de los viejos unitarios, ¿no? De los viejos unitarios antirrosistas, principalmente. Entonces, profe, ¿queda gobernador de Entre Ríos solamente Urquiza? O sea, además de los demás, ¿solo queda gobernador de Entre Ríos? Gobernador de Entre Ríos y director provisorio de la Confederación Argentina. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bien, entonces, yo sigo, vamos a la bolilla 8. Profe, Sí. ¿no hacía ruido que Urquiza fuese gobernador de ambas provincias, más siendo el de Buenos Aires? Pero obviamente, por eso los porteños, donde tuvieron la oportunidad, se separaron. Los porteños no lo quisieron nunca a Urquiza. Y Urquiza nunca pudo conquistar el corazón del pueblo de Buenos Aires. Y esto lo vamos a ver claramente expresado en la bolilla que viene. Urquiza nunca pudo con Buenos Aires. A tal punto que se terminó rindiendo y terminó transando con Buenos Aires. Veremos que Urquiza va a llegar un momento que va a decir, yo con esta gente no puedo más, no tiene sentido que yo me siga torturando con los porteños, más sí, hagan con el país lo que quieran, que se lo quede Buenos Aires, que se lo quede Mitre y que haga lo que quiera con la Argentina, yo me quedo tranquilo con mis vacas en Entre Ríos haciendo plata. El resto de las provincias se encolumnan detrás de Urquiza porque claramente ven que Buenos Aires lo que retasea no es solamente no integrar parte del país. Al no formar parte del país, ¿qué es lo que no va a formar parte tampoco económicamente de la Argentina? ¿El Tesoro Nacional? Más que el Tesoro Nacional, el principal recurso que compone el Tesoro Nacional, exactamente, la aduana. Buenos Aires al separarse se queda con la aduana y el resto de la Confederación se ve privada de la mayor parte de los recursos, con lo cual volvemos a los viejos tiempos de Rivadavia. Las provincias completamente empobrecidas, sin un mango, y Buenos Aires gozando de un tesoro nacional para cuestiones netamente locales. Esto es lo que le va a dar complejidad. ¿El puerto de Buenos Aires?
¿Cómo? ¿El único puerto era el de Buenos Aires? No, estaba el puerto de Santa Fe, Entre Ríos. los puertos entrerrianos, claro, tenía el puerto de La Bajada, lo que hoy es Paraná, y el puerto sobre el río Uruguay, bueno, Corrientes también tenía puerto, el puerto de Concepción del Uruguay, pero el tema es que... Claro, pero ninguno era tan importante. Exactamente, para el volumen del comercio interior, del comercio exterior, los buques no iban a los puertos del interior, porque además, piensen ustedes, el puerto de Buenos Aires es la entrada a la Argentina, el Río de la Plata es la entrada a la Argentina. En consecuencia, teniendo puerto Buenos Aires, ni se calentaban en ir al interior, en remontar el Paraná, si tenían Buenos Aires ahí. Y esto es lo que generó un gigante invertebrado en el país. Un gigante macrocefálico, como dicen algunos, ¿no? Con una cabeza muy grande en el puerto y con miembros muy débiles. Y como allí estaba la aduana, por eso era importantísimo que Buenos Aires fuera capital y que el Estado Nacional residiera en la capital y tuviera en sus manos el tesoro al cual aportaban todas las provincias. ¿Y las provincias no hicieron ningún levantamiento con eso? ¿Contra Buenos Aires? Las provincias primero se tuvieron que organizar, porque obviamente la secesión no es que nos separamos, está todo bien. Estuvieron la Confederación y Buenos Aires 6 años en guerra. Por eso les digo, el enfrentamiento fue político, económico y militar. 7 años en guerra estuvieron Buenos Aires y la Confederación Argentina. En momentos guerra directa, en momentos guerra fría, con epicentros del conflicto en el interior, porque claramente Buenos Aires trabajó para lograr la adhesión de algunos gobernadores, porque hay algo que también es cierto. Cuando hablamos de las provincias y del interior, del mismo modo que en Buenos Aires el Partido Federal es el Partido Popular y los unitarios son el partido de clase, el partido antipopular, el partido vinculado al comercio exterior británico, esta situación también se da en el interior. Los movimientos populares estuvieron con Rosas y ahora están con Urquiza como líder del Partido Federal, pero las oligarquías locales, las clases altas locales, están consustanciados con la política de Buenos Aires. Entonces, si Buenos Aires pudo imponerse luego en el interior, fue también porque las oligarquías provinciales apoyaron el proyecto político de los hombres de Buenos Aires. Porque si no, esto queda personificado y maniqueamente como que las provincias fueron las pobres víctimas de la pérfida Buenos Aires. Pero las oligarquías provinciales también apoyaron la política porteña. Y esto veremos cómo se vio reflejado principalmente luego de Pavón, luego de la batalla de Pavón, cuando Urquiza se retira de la escena nacional y le entrega el dominio del país a los hombres de Buenos Aires. Y los hombres de Buenos Aires impondrían su proyecto político a sangre y fuego. Pues la historia oficial esto no lo dice, lo niega, pero la guerra de policía desatada por Mitre y Sarmiento en el interior fue un verdadero genocidio. El triunfo de Buenos Aires en la guerra civil, luego de Pavón, marcó el fin de una Argentina y la imposición de una política económica desde Buenos Aires a sangre y fuego. Como de costumbre, vos para imponer determinadas políticas que son netamente antipopulares, para hacerlo necesitas reprimir. Y el mitrismo, veremos, que invadió militarmente todas las provincias y exterminó físicamente todo vestigio de oposición federal y popular en el interior. Entonces, una vez consustanciada la cabeza del proyecto y disciplinadas a sangre y fuego las provincias, ahí es donde dijeron, señores, este es nuestro proyecto político y esto es lo que vamos a imponer. Urquiza lo que no comprendió es que al derrocar a Rosas abrió una caja de Pandora. Y que Rosas fue el único que pudo domesticar a los unitarios porteños. Él pretendió hacer lo mismo y se lo llevaron puesto.
Obviamente veremos permanentemente que hubo levantamientos en el interior. Vamos a ver los levantamientos del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, los levantamientos jordanistas en Entre Ríos, porque hubo toda una historia de traiciones en el Partido Federal también. Y luego de que Urquiza sea asesinado, para que se den una idea, José Hernández, en su célebre Martín Fierro, el autor del Martín Fierro, del célebre Martín Fierro, en uno de los diarios de la época, en el Nacional, lo dirá con todas las letras: justa muerte al líder traidor. Veremos que los federales así lo consideraron a Urquiza, el líder traidor, porque los entregó mansamente al proyecto de los porteños, al proyecto de los liberales de Buenos Aires. En consecuencia, vamos a ver que precisamente el proceso que se inicia aquí hasta la consolidación del Estado Nacional con Roca en 1880, ese Estado Nacional, para consolidarse y para encaramar a una clase política en el poder, obviamente reprimió todo tipo de levantamientos populares en el interior. Primero a las partidas del Chacho, de Felipe Varela, las revoluciones jordanistas, y una vez que se exterminó al gaucho federal, ¿cuál fue la etapa que siguió? La conquista del desierto con Roca. Fue una verdadera limpieza étnica lo que se hizo en este país entre 1860 y 1880. Con el apoyo de la burguesía, con la burguesía comercial porteña y la clase terrateniente porteña, apoyada por las oligarquías del interior. O sea que básicamente, aunque las provincias sabían que se quedaban a su suerte, por así decirlo, también medio que lo permitieron. En este sentido, vuelvo a reiterar, hay que diferenciar lo que fueron los pueblos de las provincias y el movimiento federal con las oligarquías locales. Lo que pasa es que cobra actualidad de nuevo aquella carta de Hacienda de Figueroa de la cual nos hablaba Rosas. Miren, a los federales nos sobra patriotismo, pero nos faltan hombres de gobierno, nos faltan hombres de luces, no tenemos gente formada para gobernar. Y terminaba pasando siempre lo mismo: los pueblos eran federales, los gobernadores eran federales, pero los asesores de los gobernadores eran todos unitarios. Los doctores del cuadernito, como lo llamaba Facundo Quiroga. Entonces, obviamente, las provincias, no digo que se entregaron mansamente, porque a su vez también, en este periodo de tiempo, Patón, confían en la conducción de Urquiza. El problema es que Urquiza los traicionará después de Cepeda. Ahora lo que tenemos que ver, justamente, que es lo que vamos a ver en la hora que sigue, es el proceso que nos lleva a la reunificación del país en 1860. Tenemos que ver precisamente el enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación y la firma del Acuerdo de San José de Flores en 1859. Y luego, cómo a una aparentemente derrotada Buenos Aires en Cepeda se queda con todo luego de Pavón en 1861. Este es el periodo histórico que nos toca ver ahora, lo que tenemos que empezar a ver ahora. Me queda menos de un minuto. Cuando se corta, descansamos 4 o 5 minutitos y volvemos. No sé si con esto más o menos he ilustrado el punto. En ese sentido vamos a ver que fue muy, como verán, la historia argentina ha sido muy dura. No ha sido un cuento rosa, ni mucho menos la historia argentina. Una historia escrita con sangre, plagada de traiciones, plagada de asesinatos, plagada de guerras. Como digo siempre, sancionar la Constitución costó una guerra. Incorporar a Buenos Aires al resto del país costó una guerra. Federalizar la ciudad de Buenos Aires para que fuera la capital del país costó otra guerra. El sufragio costó revoluciones.